es importante en todo. En todo ámbito de la vida es importante ser humilde. En la escuela como profesor, en los hospitales como doctor, o sea, en cualquier parte tú debes ser humilde. Esa es una característica que debe tener el humano. Bueno, algunos son muy orgullosos, no quieren ni pisar la tierra, pero eso es lo bueno, que seamos humildes. Entonces el cristiano tiene esa condición de que debe ser humilde. Eso lo caracteriza, que debe de ser humilde. ¿Cómo lo fue nuestro Señor Jesús? Que es el ejemplo de humildad que tenemos. El dechado de virtudes es Jesús. El ejemplo en todo es Jesús. Y nuestro Señor Jesús dio el ejemplo más grande de humildad, que fue que aún siendo igual a Dios, no estimó, como dice la palabra de Dios, eso como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra y se hizo hombre, se humilló porque se hizo hombre, ¿verdad? De allá de la tierra, de allá del cielo, de venir y hacerse hombre. Se hizo siervo, porque él dijo que no vino a ser el grande, sino que él vino a ser siervo, él vino a servir. Él lo dijo. Y nunca en los evangelios ustedes van a ver que Jesús utilizó su poder para beneficiarse. Nunca. Él beneficiaba a los enfermos, él beneficiaba a cualquier persona, pero nunca utilizó su poder para beneficiarse. En una ocasión que pudo utilizarlo para beneficiarse fue cuando Satanás le dijo: pues tú tienes hambre, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él pudo convertirla en pan y saciarse, pero no lo hizo, porque él nunca utilizó su poder para beneficiarse. Cuando lo fueron a arrestar, que Pedro le mochó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, creo que fue, Jesús le dijo: pero yo puedo decirle a mi padre que me mande una legión de ángeles y que me defienda y todo. Pero no lo hizo. Nunca utilizó su poder para beneficiarse. Ojalá también que nosotros seamos así y utilicemos también lo que tenemos para beneficiar a los demás. Entonces Jesús es el dechado de virtudes. La palabra de Dios en Filipenses, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Bueno, vamos a buscar. Filipenses capítulo 2. Nos habla aquí de la humildad de Cristo. Pero no es eso que yo voy a estar leyendo, porque no es ese el mensaje sobre la humildad de Cristo. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el ejemplo de humildad, ¿verdad? Considerar a las personas como si fueran superiores a sí mismos. No es que son superiores, pero como si fueran superiores. Ese es un ejemplo de humildad. Porque la palabra humildad lleva en hebreo el
sinónimo de pisotearse, ¿verdad? Y como tú, esas cosas que tú tienes, ¿verdad? Ese conocimiento que tú tienes, o ese dinero que tú tienes, o las bondades que tienes, que ha prosperado, que Dios te ha ayudado a prosperar. Es como que tú dijeras, no, eso no me va a hacer a mí orgullecerme, sino que voy a ser más humilde. Mientras más tú tienes, conocimiento, dinero, etcétera, debes ser más humilde. Debes ser más humilde, debes bajarte más. Mira cómo se bajó nuestro Señor, que vino aquí a morir por cada uno de nosotros. Oye, y murió en muerte de cruz, que fue una humillación, porque la muerte de cruz era para los malhechores, ¿verdad? Era para los malhechores, la muerte de cruz, ¿verdad? Hermano Guillermo, ¿quiere decir algo? En la Biblia dice que Jesucristo no tenía de recostar la cabeza aquí. Amén. Esa también es un ejemplo de humildad, ¿verdad? De tenerlo todo a tenerlo nada. A tener nada, perdón. De tenerlo todo y no lo tenía nada. A tener nada. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 28, donde sí nos habla de la humildad en la familia. O sea, esto fue como una introducción al estudio. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Las casadas deben honrar al esposo como honran al Señor. Cuando nosotros desobedecemos las cosas que están en la palabra de Dios, que es el manual para el ser humano, hay problemas. ¿Y cuántos divorcios no hay? Precisamente porque la esposa no quiere sujetarse al marido. Es la palabra de Dios que lo dice. Es la palabra de Dios que lo dice. En un barco no puede haber dos capitanes o dos capitanes, ¿verdad? Porque un capitán dirá, vamos al norte. El otro va a decir, vamos para el sur. ¿Y para dónde va ese barco? Ese barco no va para ninguna parte. Ese barco va a la deriva, como dice la hermana, ¿verdad? Entonces, en la familia, el cabeza de la familia, el cabeza de la mujer, de los hijos, es el esposo, es el hombre. Dios es la cabeza de nosotros y nosotros somos la cabeza del hogar. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, el ser cabeza nos da una responsabilidad grande. No es para abusar de la mujer, no es para darle golpe, no es para matarla, como se hace. Lamentable, muy lamentable. El ser cabeza es para guiar al matrimonio, para guiar la familia. Es para ser sabio y guiarla, ¿verdad? La cabeza, nuestra mente, guía al cuerpo. Todas las funciones del cuerpo están dadas por el cerebro, por la cabeza. ¿Me entienden? Todas. Entonces, la cabeza lo que tiene es la función de guiar. Dios es cabeza de nosotros porque nos guía. El hombre es cabeza del hogar porque debe de guiar el hogar, debe ser sabio. Así que el puesto de ser cabeza, y las mujeres que no digan, pero el hombre es cabeza, que ya, que es superior a mí, que esto y que aquello.
no, que yo no voy a dejar y esto, porque no quiere ser humilde. No, el puesto de ser cabeza no es para hacer que el hogar o para estar sobre la mujer. No, el puesto de cabeza es para guiar ese hogar. El puesto de cabeza es para guiar a los hijos. Así que el hombre sea cabeza no debe de hacer sentir mal a las mujeres. Porque el esposo, dice el 23, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El esposo debe de amar a la esposa. Y ustedes saben que el estado de ánimo del amor es la humildad. Amén. Es la humildad. El estado de ánimo del amor es la humildad. Cristo no mora en corazones que no sean humildes. Es necesario que nosotros seamos humildes para que Cristo more en nosotros. Entonces, esa humildad debe estar en la esposa, porque el esposo es la cabeza, pero esa humildad también debe estar en el esposo. No es que se va a orgullecer el esposo porque es cabeza, no. Debe de ser humilde también y guiar con sabiduría al hogar. El esposo debe ser humilde, no es un tirano, como diríamos aquí, no es un Trujillo. No es un Trujillo. ¿Me entiendes? Debe de guiar, debe de ser humilde. No, porque aquí se hace lo que hago yo, lo que digo yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? No, vamos a consensuar, vamos a negociar, a ver cómo nosotros hacemos las cosas. Vamos a ver, vamos a oír a la esposa, pero ¿por qué no? Vamos a oír al hijo y vamos a consensuar a ver cómo se hacen las cosas de la mejor manera. No es porque yo digo que se haga así y es así. Ahora, digo algo, el esposo debe ser sabio, ¿verdad? Porque si hay que hacer algo, si hay un tema que analizar, que consensuar, y no se llega a consenso, el esposo tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. Es la cabeza del hogar y él tiene la última palabra. Y por eso, precisamente, porque muchas mujeres no quieren someterse a eso, hay divorcios en el matrimonio. El amor a Dios, el amor en la familia, el amor a los hijos, el amor entre esposos, debe de estar en la familia. Debe de estar en la familia. Aquí mismo en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tenga una larga vida sobre la tierra. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Los hijos deben de obedecer a sus padres, a su padre y a su madre. Es algo que no debe faltar, ¿verdad? En la Biblia se enfatiza
bueno, desde los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y siempre, ¿verdad?, se ha seguido esto, de que el hijo debe de honrar al padre y a la madre. Era tanto así que en el Antiguo Testamento, cuando el hijo era rebelde, cuando el hijo no quería respetar en nada al padre y a la madre, era apedreado. Era apedreado. Igual que por los otros 10 mandamientos también que era apedreado. Pero por ese específico, de lo que estamos hablando, el hijo era apedreado porque no quería respetar a su padre, porque era contumaz, o sea, era rebelde con el padre y la madre, y lo apedreaba. O sea, tan importante es, ¿verdad? Y siempre se ha hablado en la Biblia de que hay que obedecer al padre y a la madre. En el proverbio nos dice que cuando el hijo o la hija no obedece al padre y a la madre, es como si su lámpara se apagara. Porque Dios, en el argot popular lo voy a decir, no come cuento con él. Con no honrar, con no respetar al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre, dice el 2, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Amén. Lo que quiere el ser humano, ¿verdad? Tener una larga vida sobre la tierra. Pero no es que si tú obedeces al padre y a la madre, va a tener solo una larga vida sobre la tierra, sino una larga vida de paz, una larga vida de prosperidad y de lluvias de bendiciones del Señor. Amén. Seamos humildes en el hogar, padre, esposo, esposa, hijo, todo, ¿verdad? Si hay nietos ahí, todo. Vamos a ser humildes, ¿verdad? Para que el hogar funcione mejor. Perdón. El hogar es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Es como las células que nosotros tenemos en el cuerpo. Si las células no trabajan bien, el cuerpo no trabaja bien, ¿verdad? Entonces, si los hogares no trabajan bien, entonces la cosa está en peligro. Vamos a restaurar, vamos a ser humildes en nuestros hogares. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén.